Digamos que la violencia en Colombia tiene su origen también en el fraude electoral, en las trampas que se hacen a los electores. Y ese fraude electoral de 1970 es considerado por muchos historiadores y sociólogos como la crisis final del sistema del Frente Nacional. Digamos que desde una perspectiva sociopolítica, este episodio reveló los límites de una democracia restringida que había sido diseñada para proteger el control de la oligarquía colombiana, de los privilegios de la élite. Vamos a analizar este fenómeno en 5 puntos para entender este proceso. Vamos a ver en primer lugar el agotamiento del sistema del Frente Nacional, de ese acuerdo entre liberales y conservadores para alternar el poder. Para 1970, el modelo del Frente Nacional estaba profundamente desgastado. Durante más de una década, liberales y conservadores se habían alternado el poder, pero por otro lado crecían la desigualdad y el descontento social. También la desigualdad y el descontento urbano y las protestas campesinas y las protestas de los indígenas. En ese contexto específico emergió como figura de oposición Gustavo Rojas Pinilla, quien lideraba el movimiento ANAPO, Alianza Nacional Popular. Digamos, ¿cuál es el ejemplo? Digamos que la ANAPO logró movilizar sectores populares, clases medias urbanas y militares retirados, creando una coalición antisistema que amenazaba la hegemonía bipartidista. En segundo lugar, para entender este proceso, tenemos que decir que Rojas Pinilla fue un fenómeno populista y antisistema. ¿Por qué fue el ascenso de Rojas Pinilla? Digamos que ese ascenso de Rojas Pinilla fue un fenómeno desde el punto de vista sociológico muy interesante. Aunque había sido un dictador entre 1953 y 1957, muchos sectores populares lo veían como un líder que había desafiado la oligarquía y que tenía un discurso diferente. ¿Por qué? Porque su discurso combinaba por un lado el nacionalismo, por otro lado la crítica a la corrupción del Frente Nacional, de las oligarquías liberales y conservadoras, y por otro lado generaba una promesa de justicia social. Vamos a verlo con detalle, con un ejemplo. Durante la campaña de 1970, las concentraciones de ANAPO reunían multitudes en ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla. También en la zona de García Rovira en Santander y en Santander, algo que alarmó las élites políticas tradicionales. Los puso en alerta. En tercer lugar, la noche electoral y el quiebre de la confianza democrática. ¿Qué fue lo que pasó en esa noche? Digamos que las elecciones del 19 de abril de 1970 se enfrentaron principalmente Gustavo Rojas Pinilla por parte de la ANAPO y por otro lado Misael Pastrana Borrero, candidato del Frente Nacional. ¿Qué fue lo que pasó allí? Digamos que durante el conteo preliminar, varios reportes indicaban ventaja abultada de Rojas Pinilla. Sin embargo, ojo, horas después, el resultado oficial cambió y proclamó vencedor a Pastrana. Una gran trampa sobre la democracia que generó mucha violencia en Colombia. ¿Cuál es la interpretación que nosotros y que Orlando Falsborda, por ejemplo, plantea? Digamos que para amplios sectores de la población el proceso fue manipulado por la maquinaria estatal para impedir la llegada de la oposición al poder. Se fraguó una gran trampa en la democracia en Colombia. Digamos que este episodio destruyó la credibilidad del sistema electoral que se mantiene hasta hoy. Lo estamos viendo en estos días. Trampas y más trampas. En cuarto lugar, ¿cuáles fueron las consecuencias políticas de ese fraude? Fue el nacimiento de una insurgencia urbana.
digamos que el fraude percibido produjo una profunda frustración política, especialmente entre jóvenes militantes y sectores radicalizados. Eso generó violencia en Colombia. Digamos que de este ambiente surgió el grupo guerrillero M-19, el movimiento 19 de abril. Digamos que el nombre del movimiento hace referencia directa a la fecha de las elecciones, a esa fecha que fue una ruptura de la democracia. ¿Qué pasó aquí? Mirémoslo con un ejemplo muy claro. El M-19 desarrolló acciones simbólicas para denunciar la ilegitimidad del sistema político, como el robo de la espada de Simón Bolívar en 1974, que fue un acto simbólico para denunciar el robo de las elecciones y la ruptura democrática que se dio en ese momento. En quinto lugar, el fraude como síntoma de una democracia restringida. Digamos que desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista antropológico, el episodio de 1970 fue crucial porque mostró una contradicción fundamental. ¿Cuál fue? El sistema político colombiano se presentaba como poco democrático. Por otro lado, estaba estructurado para impedir que fuerzas externas del bipartidismo llegaran al poder, es decir, que siguiera el monopolio de los liberales y conservadores. Digamos que este evento consolidó una idea que muchos intelectuales, entre ellos el que hemos citado, Orlando Falsborda, que defendían, un texto que ellos defendían, una idea. ¿Cuál? La democracia colombiana había sido formalmente electoral, pero socialmente excluyente. ¿Qué podemos concluir de esto que estamos hablando para activar la memoria por fuera de las academias de historia que están en otro paseo y por fuera de los manuales de historia? Digamos que el fraude electoral de 1970 no fue solo una irregularidad electoral, sino, ojo, representó primero la crisis terminal del sistema del Frente Nacional. Segundo, la reacción de las élites ante una amenaza política real. Tercero, la pérdida de legitimidad del sistema electoral. Cuarto, el surgimiento de nuevas formas de resistencia política. Y quinto, el inicio de una nueva fase del conflicto político en Colombia. Digamos que es un poco lo que está pasando en este momento cuando sectores digamos, comprometidos con la corrupción, quieren desarrollar y legitimar el fraude como parte de la democracia. El pueblo y la democracia tiene que dar un salto cualitativo y entender que la democracia hay que defenderla con la legitimidad de las urnas. Muchas gracias.